Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Dr. Math. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema de las derivadas de las funciones. En este caso vamos a resolver un ejemplo por la definición del límite y resolveremos un ejemplo por regla básica de derivación, que es la que tiene que ver con la tabla. Cuando hablamos de la definición, es aquella regla de los 4 pasos en los cuales primero debemos incrementar la función, luego debemos restar esa función incrementada de la original para obtener el incremento de dicha función, luego debemos dividir ese incremento entre la variación de la variable en estudio, o mejor dicho, razón de cambio, y finalmente encontrar el límite de esa razón de cambio. Vamos a resolverlo paso a paso. Paso número 1. Incrementamos la función sumándole de manera expresiva la variación. Eso quiere decir que donde quiera que esté la variable, lo vamos a reemplazar por dicha variación añadida. Obviamente, si eso sucede, tendremos que realizar operaciones algebraicas que implican desarrollo de binomios según el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. ¿Qué tenemos aquí? Para un exponente 4, el binomio de Newton se desarrolla de la siguiente manera. La primera a la cuarta, más 4 veces la primera al cubo por la segunda, más 6 veces el cuadrado de ambas multiplicadas, más 4 veces la primera por el cubo de la segunda, más la segunda a la cuarta. Todo eso se encuentra en la tabla diferencial general que se encuentra en la aplicación Classroom de su asignatura. Para comodidad de nosotros, podemos hacer un cambio de variable y sustituir delta x por h. Y aquí pueden observar el desarrollo de mi binomio de Newton con una potencia cuarta. Todos esos desarrollos del binomio de Newton pueden ser obtenidos a través del triángulo de Pascal, que de no estar en la tabla diferencial general, les sugiero que lo consigan en internet para que sepan cuáles van a ser los coeficientes del desarrollo independientemente de su exponente. Ya tenemos la función incrementada. Donde quiera que esté la h es lo que se ha incrementado en la función. El paso número 2 es hallar el incremento, que no es más que la función incrementada menos la función original. Bien, aquí estamos en el paso número 2, que es el incremento de la función, que no es más que mi función incrementada menos la original. Como es una resta, todo lo que sea común o igual se anula. Por eso el 2 se va con el 2 y el x4 se va con x4. Eso se llama simplificación aditiva, donde términos iguales al cancelarse dan 0. Hay una simplificación multiplicativa que cuando los términos son iguales, el resultado es 1 y es multiplicativa independientemente de que esté en forma de fracción. Entonces, todo lo que no sea común es lo que va a quedar como parte de mi incremento. Y como saben, aplicando la regla de los signos para la multiplicación, el signo se distribuye a lo largo de toda la operación. Por eso, la operación que está en paréntesis positiva con el menos que está afuera se vuelve negativa. Paso número 3. Obtener la razón de cambio de nuestra expresión, que no es más que dividir el incremento de mi función entre la variación de la variable. Y recuerden, donde esté delta x,
yo lo puedo reemplazar por h, porque ya yo lo establecí como condición. Incremento de mi función es igual al, razón de cambio de mi función, es igual al incremento dividido entre la variación. Y aquí está el ejemplo más claro de lo que es una simplificación multiplicativa. Si en una fracción, tanto arriba como abajo, yo tengo el mismo valor algebraico, al aplicar la simplificación multiplicativa, cancelando ambos, el resultado me da 1. Y como todo número multiplicado por 1 del mismo número, por eso del otro lado de la igualdad tenemos el menos 4x3. Ahora bien, en la división los exponentes se restan. Y como los exponentes se restan y una fracción es otra forma de división, por eso es que ustedes ven que donde quiera que está la h y yo le aplico la simplificación, yo voy restando los exponentes. Donde había un exponente 2, hay un 1. Donde había un exponente 3, hay un 2. Y donde había un exponente 4, hay un 3. Porque los exponentes se restaron. Toda variable en álgebra sin exponente significa que hay un 1 ahí. Finalmente, calculamos la derivada de la función como el límite de la razón de cambio cuando la variación tiende a 0. Observen aquí el cuarto y último paso. La derivada va a ser igual al límite de la razón de cambio cuando la variación tienda a 0. Mi razón de cambio ya la calculé y aquí yo expreso mi límite. La regla de sustitución directa me dice a mí que yo tengo que reemplazar donde quiera que esté la variación el valor al cual se acerca para yo ejecutar la operación. Aplico sustitución directa, donde quiera que esté la h, que es la variación, pongo un 0. Y como saben ustedes, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Aquello que no tenga nada relacionado con la variación y que luego de las operaciones algebraicas sobreviva, es lo que se conoce como la derivada de la función. Por lo tanto, finalizando la operación, la derivada de la función 2 menos x4 aplicando la definición va a ser igual a menos 4x3. A continuación vamos a ver un ejemplo aplicando la regla básica de derivación. Bien, de este lado entonces vamos a ver un ejemplo aplicando la regla básica de derivación. Cuando hablamos de reglas básicas de derivación, estamos hablando específicamente de el uso de la tabla de las derivadas, una tabla que también se encuentra en la tabla general diferencial. Debemos definir qué tenemos en nuestra operación para fines de derivación. Tenemos resta, tenemos suma, tenemos potencia y también tenemos raíz. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir desglosando nuestra operación para fines de poder aplicar la regla básica correspondiente. Lo primero que vamos a desglosar es la operación general, que es de suma y resta. Bien, la primera regla básica de derivación que debemos identificar es que la derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las derivadas particulares. Por eso procedí a desglosar cada una de las operaciones que conforman mi función. Lo que debo hacer ahora es encontrar cada derivada particular y finalmente los resultados es lo que voy a tener que colocar en el desglose de mi función que está ahí. Entonces procedemos con la primera función. Tengo una función constante, lo que significa que la regla básica me dice a mí que para toda función constante su derivada es 0. Miren la aplicación de la regla ahí. Si mi función es constante, su derivada, independientemente del valor de la constante,
va a ser 0. Procedemos a la siguiente función, que es una función potencia, y la regla me dice a mí que para una potencia el exponente multiplica la variable y la variable tendrá como exponente la resta del exponente anterior y 1. Mírenlo aquí. Si tengo una función potencia, su derivada va a ser el exponente multiplicando la variable y el exponente anterior yo le resto 1. Por eso la derivada de x4 resulta ser x3, como quedó demostrado en el apartado anterior. Y ahora vamos con la derivada de un radical. Para la derivada de un radical siempre es bueno especificar la fórmula, que es la que nos va a ayudar a nosotros a determinar cómo funciona. Miren aquí, si yo tengo una función radical donde en el subradical, o sea dentro de la raíz, hay una función algebraica, la derivada va a ser una fracción formada por ¿quién? Por la derivada del subradical, lo que está dentro del radical, como numerador, y como denominador va a ser el índice de la raíz multiplicado por la raíz misma de la función original del subradical elevado al índice de la raíz menos 1. Entonces, ¿quién es mi función subradical? x8. ¿Cuál es el índice de mi raíz? 6. Entonces yo tengo que aplicar la derivada de esa función cx igual a raíz sexta de x8. Perdón, mi gente, que esto es en vivo. x8. Y debo aplicar esa sustitución. Derivada de mi función a, 0 porque era una función constante. Derivada de mi función b, 4x3 porque era una función potencia. Derivada de mi función c, 8x7 sobre 6 raíz sexta de 8 a la x40, de x a la 40, porque era una función radical. Y finalmente expresamos la derivada de mi función con los valores no nulos, es decir, los valores que no se hacen 0. Y este es el resultado de mi derivada aplicando reglas básicas de derivación mediante la técnica del desglose. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.